Bueno, en esta parte de la clase vamos a ver una metodología para calcular la cantidad de calor que puede transmitir un muro, una cubierta, una ventana. También vamos a ver qué es lo que establece la normativa con respecto a este tema y vamos a ver algunos ejemplos de soluciones constructivas y sus diferentes comportamientos térmicos. Vamos a tomar como ejemplo de cálculo una situación muy sencilla, que es un muro de ladrillo común de 13 con ambas caras revocadas y su fachada exterior está pintada de color oscuro. Recordemos antes que nada que es el coeficiente K. El coeficiente de transmisión térmica K nos indica la cantidad de calor que transmite un metro cuadrado de un elemento. En este caso sería del muro, considerado una hora y teniendo en cuenta que hay una diferencia de temperatura entre el espacio exterior e interior de 1 grado centígrado. Recordemos también que el coeficiente K es igual a la inversa de la resistencia total. K es igual a 1 sobre resistencia total del elemento, la resistencia total que ofrece el elemento frente al paso del calor. Esta resistencia total será igual a la suma de las resistencias que ofrecen los distintos componentes, resistencia superficial exterior más resistencia del material, más resistencia superficial interior y resistencia de cámara. Bueno, tenemos entonces los datos del elemento que vamos a analizar, las ecuaciones que vamos a aplicar y tenemos esta planilla, que esta planilla la proporciona IRAM para realizar los cálculos de transmisión térmica. Esta planilla ordena bastante el procedimiento y es útil que la conozcan para poder aplicarla. Bueno, primeramente irán los datos del proyecto. En este caso, por ejemplo, estamos analizando una vivienda, el elemento es un muro exterior, la época del año, verano, y el flujo de calor es horizontal justamente porque se trata de un muro. Recuerden que para una cubierta el flujo de calor va a ser vertical, ascendente en el caso del invierno y descendente en el caso del verano. La zona bioambiental es la zonificación, ya lo vimos también, la zonificación de la Argentina según IRAM. Tucumán pertenece a la zona 2B. Entonces estos datos son los que ya podemos ir completando. El otro renglón que habla de nivel de confort según IRAM 11605 lo vamos a ver más adelante. Bueno, con todos estos datos podemos empezar a calcular RT, que dijimos que son las sumas de las resistencias. La primera resistencia que tenemos acá es la resistencia superficial interior, que la vamos a obtener, como vimos anteriormente, de las tablas que las proporciona IRAM y que depende de la dirección del flujo del calor. Flujo de calor horizontal, entramos en la tabla resistencia superficial interior, será 0,13. Este 0,13 lo vamos a colocar en la columna correspondiente a R. Acá va la columna de las resistencias. También podemos determinar ya el valor de la resistencia superficial exterior. Flujo, resistencia superficial exterior, flujo horizontal, 0,04. Vendrá acá. 0,04, ya tenemos estos dos datos. Nos está faltando la resistencia del material, ya que no tiene cámara de aire el elemento que estoy analizando, por lo tanto la resistencia de cámara será 0. Entonces acá vamos a ir enumerando los distintos materiales que componen la solución constructiva. Dijimos que tiene ambas caras revocadas, entonces desde el interior, primeramente vamos a tener revoque interior, luego tendremos el ladrillo macizo y finalmente el revoque exterior. Acá vamos a colocar el espesor, que depende justamente del proyecto, en este caso revoque interior 0,025 metros, ladrillo macizo 0,13 y revoque exterior 0,025 también. Conocemos espesor, nos está faltando la conductividad. Recordemos que la resistencia de cada uno de los componentes va a ser igual al cociente entre el espesor y la conductividad. La conductividad, que es la propiedad específica de cada elemento y que va a indicar cómo transfiere el calor cada uno de los materiales, lo vamos a encontrar los valores de conductividad de cada uno de los materiales también proporcionados por IRAM.
en donde han tabulado los materiales más frecuentes. En estos momentos IRAN está revisando esta tabla, inclusive ampliando el listado de materiales y ajustando a nuevos materiales e inclusive dejando de lado materiales que ya no se usan. Pero ustedes para el práctico van a tener las tablas que proporciona IRAN. En este caso nosotros podemos buscar los ladrillos. Vamos a entrar con el tipo de material, ladrillos cerámicos macizos. Vemos que da distintas densidades. Obviamente la conductividad va a variar de acuerdo a la densidad del material y no todos los materiales tienen, o sea, dentro del mismo material no todos los productos tienen la misma densidad. Yo les recomiendo que siempre tomen para los cálculos el que tiene mayor conductividad térmica. Entonces, en este caso, con una densidad, ¿sí?, de 2000 kilogramos por metro cúbico, vamos a tener una conductividad térmica de 1.10 vatios metro cuadrado grados Kelvin, que los vamos a colocar acá. Entonces, 0.13 dividido en 1,10 va a dar una resistencia de 0.11. 0.11 será la resistencia que va a ofrecer el ladrillo frente al paso del calor. Lo mismo vamos a hacer con el revoque interior y con el revoque exterior. De esta manera ya tenemos todas las resistencias que ofrece este elemento. La totalidad, la sumatoria, lo vamos a sumar, da 0,04, perdón, la sumatoria va a dar 0,33, resistencia superficial interior, resistencia a los materiales, resistencia superficial exterior, y el total es 0,33. En el caso que tuvieran una cámara de aire, van a colocar en este renglón el valor de la resistencia de cámara de aire. Ahora, nosotros dijimos que la inversa de la resistencia es K. Entonces, deberé dividir 1 en 0,33 y voy a obtener el valor de K. El valor de K de este muro es de 3 vatios, 3,03 vatios por metro cuadrado y por grados Kelvin. Y acá quiero detenerme un minuto porque ustedes van a decir cómo. Acá hablamos de grados Kelvin, ¿sí? Y acá estamos hablando de grados centígrados. Bueno, veamos, recordemos que la temperatura es una magnitud escalar y hay distintas escalas. La escala Celsius, que es la más utilizada, plantea 100 divisiones o unidades entre el punto de congelación del agua, que corresponde a los 0 grados Celsius, y el punto de ebullición, que corresponde a los 100 grados. Entonces, en la escala centígrada tenemos que 0 grados corresponde al punto de congelamiento del agua y 100 grados corresponde al punto de ebullición. Y de entre ellos hay una escala, esto está dividido en 100. La escala de Kelvin, que es la escala más utilizada en termodinámica y es probable que muchos valores relacionados al comportamiento térmico los encontremos en Kelvin, es una escala absoluta. El cero absoluto de temperatura corresponde a menos 273 grados centígrados. El cero absoluto de grados Kelvin corresponde a menos 273 grados centígrados, ¿sí? La temperatura de fusión del agua corresponde a 273 grados Kelvin. Y la temperatura de ebullición del agua corresponde a 373 grados Kelvin. Ahora bien, la magnitud de su unidad es igual a la magnitud de la unidad de la escala Celsius. Esto lo van a poder observar en los 100 grados de diferencia que hay entre ambas escalas, entre los puntos de fusión y de ebullición del agua. Entre los dos casos tenemos 100 grados de diferencia. O sea, que al estar hablando de la misma magnitud en la unidad de escala, va a ser lo mismo expresar el intercambio de calor en grados Celsius que en grados Kelvin, ¿sí? O sea, será lo mismo decir que la transmitancia térmica, este componente, es 303 vatios metro cuadrado grados Kelvin, es igual que decir 303 vatios metro cuadrado grados centígrados, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, tenemos este valor, 3,03 vatios,
por cada metro cuadrado de superficie y por cada grado de diferencia de temperatura entre exterior e interior, ese elemento transmite 3 vatios. Para saber si esta cantidad de calor es la adecuada para la situación climática la que nosotros estamos proyectando, vamos a tener que tener como referencia los valores máximos admisibles que establecen las normas IRAM. De lo contrario, no sabremos si este valor es alto o es bajo. Tenemos que tener algún dato de referencia y justamente son los valores máximos admisibles que establecen las normas IRAM. Las normas establecen valores de coeficientes de transmisión térmica K que no tienen que ser superados. De esta manera garantizan un adecuado comportamiento térmico del envolvente. Estos valores los establecen en función primeramente de la estación del año. Van a establecer los valores K máximos admisibles para invierno y para verano, ¿sí? Luego también establecen los distintos valores máximos admisibles en función de el nivel de confort higrotérmico a alcanzar, ¿sí? Las normas establecen 3 niveles de confort. El confort mínimo o nivel C, que es el que va a corresponder a la condición básica a cumplir por el paramento. O sea, que el paramento no deje pasar más calor que lo indicado en el nivel C, que por lo menos cumpla con el nivel C, es lo básico que tiene que cumplir. El valor medio es el nivel B, que es un valor recomendado para garantizar un adecuado comportamiento térmico. Y el nivel A, que es el nivel ecológico, es el nivel óptimo, ¿sí? Es el nivel óptimo a alcanzar. Es un nivel con bastante exigencia, ¿sí? Bueno, también categoriza los valores, establece los valores de K máximo en función a si estamos analizando muros o techos. Y también va a establecer los valores en función de las condiciones térmicas exteriores, de las características de la localidad en donde donde estemos analizando la obra. Y es por eso que en esta columna vamos a trabajar con la temperatura mínima de diseño, ¿sí? Entonces, recordemos, nosotros estamos analizando en este momento un muro, ¿sí? Estamos analizando un muro en Tucumán. Y para saber cuál es el comportamiento, la máxima cantidad de calor que debe dejar pasar un muro en Tucumán en invierno, vamos a entrar en esta tabla y vamos a necesitar conocer la temperatura exterior mínima de diseño, que en Tucumán es menos 0,2. O sea que estaría entre 0 y menos 0,1. O sea, el valor para muro del nivel A va a estar entre 0,36 y 0,38, del nivel B entre 0,99 y 1, y el nivel C en 1,75 y 1,85. O sea, los valores de norma serán 0,37 para el nivel A, 1 para el nivel B y 1,83 para el nivel C. Esa será la máxima cantidad de calor que debe dejar pasar en el invierno. Y para la situación de verano, vamos a entrar también por los niveles, por la zona bioambiental, en nuestro caso es la 2, y tenemos, para un nivel A, no debe dejar pasar más de 0,45 vatios, para un nivel B no debe dejar pasar más de 1,10, y para un nivel C no debe dejar pasar más de 1,80. Entonces vamos a analizar y vamos a comparar y tomar como referencia la situación verano para el muro que estamos analizando y vamos a analizar para la condición B, que es la recomendable, que dijimos que es, entonces, volvemos, 1,10. Entonces volvemos a la planilla donde dice transmitancia térmica de acuerdo a IRAM. IRAM me dice que ese muro, para comportarse de manera adecuada en verano en Tucumán, no debe dejar pasar más de 1 vatio, 1,10 vatios por metro cuadrado por grado. Y está dejando pasar tres veces más calor que lo que establece la norma. ¿Qué es lo que me está diciendo? Entonces, que evidentemente este elemento no se está
comportando de manera adecuada frente al paso del calor. Está dejando pasar mucho más calor que lo que debería dejar pasar un elemento de la envolvente en un muro ubicado en Tucumán. Entonces, ¿cumple con los valores de la norma? No cumplen con los valores de la norma. Ahora bien, las normas también consideran la situación del color que tenga la superficie externa, ¿sí? La radiación solar, cuando incide sobre una superficie, parte va a ser absorbida y parte va a ser reflejada. El coeficiente de absorción de la radiación solar va a ser la porción de la radiación que absorbe el material. Y una vez que el material absorbe esa porción de la radiación, va a hacer subir la temperatura. Cuanto más oscuro sea la superficie del elemento que estoy analizando, mayor va a ser la proporción de la radiación solar que va a absorber y mayor va a ser la temperatura a la que va a subir ese elemento. Por lo tanto, las normas establecen estos valores máximos que se deben cumplir, considerando que los muros tienen valores de un coeficiente de absorción entre 0,6 y 0,8. El coeficiente de absorción depende del color. También están normados. Por ejemplo, vamos a tener para un color blanco distintos valores de acuerdo a si es claro, mediano, oscuro. Bueno, en el caso de ser blanco, va a tener un coeficiente de absorción 0,2, va a absorber muy poco. Por ejemplo, un color rojo, que es el del muro que estamos analizando, si es un rojo claro, va a absorber, el coeficiente de absorción va a ser 0,65, o sea, va a absorber el 65% de la radiación que incide. Si es mediano, va a ser 0,8 y si es oscuro, va a ser 0,9. El 90% de la radiación que incidió fue absorbida por el elemento. Ese elemento se calentó. Por lo tanto, las normas dicen, si el muro de ustedes tiene una absorción baja, o sea, no absorbe tanto la radiación solar, no se calienta tanto, pueden incrementar el valor de K en un 20%. O sea, pueden dejar pasar un poco más de calor. En muro un 20% y un 30% en techos. Ahora, si el coeficiente de absorción es mayor a 0,8, o sea que hay una absorción alta, como es en nuestro caso, que es oscuro y tiene 0,9, van a tener que dejar pasar menos calor, porque se va a calentar mucho esa pared. Y van a tener que disminuir en un 15% para los muros y disminuir en un 20% para los techos. Rojo oscuro, 0,9. Vamos a tener que disminuir en un 15% en los muros. Entonces nosotros teníamos que para un nivel A no debía dejar pasar más de 0,45 vatios. Ahora, como tengo que disminuirlo, no tiene que dejar pasar más de 0,38 vatios. Para un nivel B no tiene que dejar pasar más de 0,93 vatios y para un nivel C no debe dejar pasar más de 1,53. Obviamente, si con 1,10 no cumplía la norma, con 0,93 mucho menos va a cumplir. O sea, aparte de no ofrecer mucha resistencia al paso del calor, está pintado de un color oscuro que va a calentarse mucho más ese elemento. O sea que totalmente desfavorable un muro de 15 para Tucumán. Entonces, nuevamente volvemos a la planilla. Si ahora es 0,93, ¿cumple con el valor de normas? No. ¿Sí? Perfecto. Ahora bien, si nosotros tenemos distintos componentes dentro de ese cerramiento en donde se van a comportar de manera diferente, recuerdan la fotografía con los rayos infrarrojos, en donde veíamos que todos los componentes tienen distinto comportamiento. Ese vidrio va a dejar pasar distinta cantidad de calor, esta ventana, que esta parte que es muro de ladrillo. Entonces lo que hay que hacer en ese caso es determinar un valor promedio, que es el valor medio ponderado. Entonces, cuando el parámetro no es homogéneo, hay que determinar el valor medio ponderado. Para ello tenemos que multiplicar el coeficiente K de cada elemento por la superficie del elemento sobre la sumatoria de ellos sobre la superficie total. En este caso sería
el K del muro, veamos este ejemplo, para sacar el K medio ponderado de este elemento. Voy a multiplicar el K del muro por la superficie del muro. Ojo que la superficie del muro es sin considerar la ventana. En este caso es 303, la superficie del muro es 6.5, más el K de la ventana por la superficie de la ventana. La superficie de la ventana la puedo llegar a conocer, de medirla, y me estaría faltando el K de la ventana. El coeficiente de transmisión térmica K de la ventana lo puedo calcular, de la misma manera que calcule la del muro. Lo que hacen las normas IRA es establecer valores normados. También ya los midió y nos facilita el trabajo de los arquitectos para poder hacer mucho más fácilmente y rápidamente estos cálculos. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos una ventana de vidrio común, esta ventana va a dejar pasar 5,82 vatios por metro cuadrado. Por lo tanto, ya conozco el K de la ventana. Fíjense, el K del muro es 3 y ya estaba triplicando el valor normado. El K de la ventana es prácticamente 6. Si el valor de norma era 1,1, imagínense qué lejos que estamos de los valores que establecen las normas. Obviamente el valor del K medio ponderado, en este caso va a ser 303 por la superficie del muro 6.5 más 582 que es el K de la ventana por un metro cuadrado, que es la superficie de la ventana, sobre la superficie total ya, que es la del muro más la ventana. Esto nos va a dar un valor de 340 vatios. O sea, obviamente, si yo tengo que promediar con el comportamiento de un elemento que aún deja pasar más calor, el valor de K medio ponderado va a ser mucho más alto todavía. Entonces, evidentemente, esto es un factor a tener en cuenta cómo resolvemos nuestras ventanas, porque también las ventanas es el punto más débil, son los sectores más débiles frente al paso del calor. Cuanto más superficie vidriada tenga, mayor sectores voy a tener que van a ganar o van a perder mucho calor, siempre y cuando no lo proteja convenientemente. Si es un vidrio común, que muchas de nuestras construcciones las tenemos así, evidentemente no es adecuado su comportamiento. Bueno, veamos un ejemplo de análisis. Este es un ejemplo, ¿sí?, de un local que es de la facultad. Un local que está a la par de la imprenta, o sea que es real. Es una situación real en donde vemos que la cubierta es de chapa. Fíjense, es una chapa solita, pelada. ¿Recuerdan cuando ayer veíamos el comportamiento, la cantidad de calor que deja pasar una chapa? Que es un elemento metálico. Y después tenemos el muro de 15, que es el que acabamos de calcular, y una ventana de vidrio común, que es la que acabamos de ver, que deja pasar prácticamente 6 vatios por metro cuadrado. Si tenemos que ver entonces qué podemos hacer para mejorar, primero veamos cómo es el comportamiento de estos elementos. El K de la cubierta de chapa en invierno deja pasar 7,14 vatios por metro cuadrado por grado centígrado, y en verano 4,76. Observen que en invierno la pérdida de calor es más grande, pierde más calor en invierno que lo que gana en verano, y esto es porque, si bien los materiales son los mismos, lo que varía es la resistencia superficial interior del elemento. Va a ser mucho menor la resistencia superficial en invierno que en verano. En invierno, cuando el flujo de calor es ascendente, es mucho menor porque el aire caliente sube y seguirá subiendo porque afuera hace más frío, entonces va a ser muy fácil este fluir del calor. Entonces la resistencia es baja. En verano es más complicado porque el aire caliente sube, pero acá afuera la temperatura es alta, entonces ese fluir va a ser más lento, por lo tanto la resistencia va a ser mayor. Por eso es que la cantidad de calor que deja pasar en verano esa cubierta de chapa es bastante menor a la cantidad de calor que deja pasar en invierno esa cubierta de chapa.
No obstante, nosotros tenemos que diseñar para ambas situaciones y cuando comparemos los valores de norma los vamos a hacer para ambas situaciones, para verano y para invierno. Nos fijemos qué es lo que dice, ¿sí? Para el techo, para invierno, de acuerdo a los distintos niveles. La norma dice que en invierno, en el nivel C, no debe dejar pasar más de 1 vatio. Miren, está pasando 7 vatios, supera 7 veces. Para un nivel B no debe dejar pasar más de 0,83 y para un nivel A 0,32. Fíjense qué gran diferencia. Y lo mismo para el verano. Para el verano en un nivel C no debe dejar pasar más de 0,72. Está dejando pasar 4,76 vatios. Obviamente el nivel B 0,45 y 0,18 están muy lejos de los valores establecidos por norma. Obviamente esta cubierta de chapa es una fuente de radiación, es una placa radiante que en verano va a ceder calor al espacio interior, a las personas por radiación, a las superficies internas, al aire por convección y va a generar una situación de inconfort notable. Y para invierno, esta superficie que va a estar muy fría va a quitar calor rápidamente al espacio interior. Entonces, frente a esta situación decimos, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar el comportamiento de este techo que está y que cuántas casas hoy tienen? Sin la facultad lo vemos, en muchas situaciones reales tenemos esta condición. Lo primero que nosotros vamos a comparar y vamos a trabajar para la situación de verano, ¿sí? Que es la situación más desfavorable de Tucumán. Pero como les dije, hay que comparar los dos. Para simplificar el cálculo lo estamos haciendo así. Lo primero que podemos decir es decir, bueno, pongamos un cielo raso. Ponemos un cielo raso suspendido y generamos una cámara de aire y con esa cámara de aire aparece esa resistencia de cámara. Recuerdan, dijimos, cuando el aire está contenido, ofrece una resistencia al paso del calor. Entonces, ha bajado la cantidad de calor que deja pasar. De 4,76 lo hemos reducido a menos de la mitad. Ahora va a dejar pasar 2,11 vatios por metro cuadrado grado centígrado. Fíjense, está cerca del nivel C, que dijimos que es el básico, por lo menos tiene que cumplir el nivel C. Está muy lejos todavía, y más aún del nivel B, que es 0,45. 2,11 deja pasar, no debe dejar pasar más de 0,45. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? Pongamos un aislante térmico. Hablamos del telgopor, del poliestireno expandido y de la baja conductividad que tiene, o sea, la alta resistencia que ofrece al paso del calor. Si ponemos un poliestireno expandido de 1 pulgada, vamos a bajar de 4,76, de 2,11, en este caso que tiene una cámara de aire, ya tiene la cámara de aire. Ahora en la cámara de aire colocamos una plancha de poliestireno expandido, ahí bajamos de 2,11 a 0,84. Vamos bien, vamos bien. No obstante, fíjense que seguimos superando el nivel C, que era lo básico. Entonces aumentemos el espesor del poliestireno a 2 pulgadas y en ese caso ya no superamos el nivel C. Sí estamos superando el B. No llegamos al B, 0,53 y 0,45 el B. Entonces pongamos 3 pulgadas de poliestireno expandido. Recuerden que 1 pulgada es 2,5 centímetros, o sea, sería 7 centímetros y medio de poliestireno expandido. Me dará una transmisión térmica de 0,37 vatios. Ahí sí estoy cumpliendo con el nivel B, que me dijo que no debe dejar pasar más de 0,45 vatios. Y este techo está dejando pasar 0,37. Si en vez de utilizar poliestireno dijera, bueno, voy a usar lana de vidrio, es un material también muy frecuente y común en la construcción. En ese caso, si es de 1 pulgada, va a bajar a 0,87 la cámara de aire con cielo raso y con lana de vidrio de 1 pulgada. Son valores similares con el poliestireno expandido, sigue superando el nivel C. Coloco 2 pulgadas, bajo a 0,55, perfecto. Ya cumplo con el nivel C, pero supero el nivel B. Entonces, ¿qué pasa si le pongo un foil de aluminio? Al usar la lana de vidrio con foil de aluminio, que es un material que está en venta directa,
estoy aumentando resistencia a la cámara de aire. Recuerden que la cámara de aire, cuando tiene superficie de baja emisividad en su interior, en este caso voy a tener una superficie pulida y brillante, voy a aumentar la resistencia al paso del calor. Entonces, si bien la lana de vidrio sigue siendo de 2 pulgadas, he modificado la resistencia de la cámara de aire y por lo tanto he bajado de 0,55 a 0,45 y cumplo el nivel B. ¿Sí? Perfecto. Ahora veamos otras opciones. Otra opción sería usar la espuma rígida, que hoy en día se utiliza bastante, que en el caso son espumas, ¿sí?, rígidas, que tienen aparte una placa de una planchita de aluminio. En el caso de colocar directamente debajo de la chapa, ¿sí?, que muchas veces se utiliza esta solución en los galpones, en grandes superficies techadas, en tinglados, galpones, se pone debajo de la chapa y sí, se baja de 4,76 a 1,27 en el caso de que tenga 10 milímetros de espesor la espuma rígida. De todos modos sigue superando el nivel C. 1,27 es más que 0,72. Ahora, si aparte de esto colocar un cielo raso suspendido, podría aparecer una cámara de aire que lo va a bajar a 0,98. Voy a seguir superando el nivel C, voy a mejorar el comportamiento notablemente, de 4,70 bajo a 0,98. No obstante ello, no estoy cumpliendo con los valores normados, ni siquiera con el básico. Otra solución es la espuma de poliuretano, que es inyectable, que también es una solución bastante práctica para cubrir grandes superficies y por lo general cuando ya esté instalada la cubierta y dicen cómo puedo solucionar y sin tener que poner estructura para cielos rasos, etcétera, se inyecta espuma de poliuretano, llegando a un espesor de 25 milímetros, que es bastante, va a llevar mucho material y por lo tanto un costo importante. Ahí sí voy a bajar de 4,76 a 0,91, bueno, voy a seguir superando el nivel C, voy a mejorar notablemente, pero no voy a cumplir. No obstante, esto es a modo de ejemplo. Es a modo de ejemplo para que ustedes entiendan de qué manera están los materiales, están los aislantes. Hay una amplia gama, pero esa gama ustedes la van a tener que saber combinar, usar y verificar. Deben verificarla. Muchas veces nos llevamos con lo que dice el catálogo y el catálogo nos da una información muy parcial, ¿sí? Entonces ustedes deben verificar cuando diseñen sus proyectos de taller y el día de mañana para sus clientes, tienen que calcularlo al K y tienen que verificarlo con los valores de norma. Acá tenemos una síntesis de los ejemplos que vimos. En este caso, acá ponemos el valor de K y acá vienen los componentes. El techo de la cubierta de chapa, 4,76. La cubierta de chapa que le pusimos un cielo raso suspendido, nada más, baja a casi 3. Que le pusimos un poliestireno expandido de 1 pulgada, de 2 pulgadas, de 4 pulgadas y vemos cómo va bajando. Cuando usamos lana de vidrio de 1 pulgada, de 2 pulgadas o de 2 pulgadas con foil, cómo va bajando. Si usamos la espuma rígida de 10 milímetros con cielo raso y la espuma de poliuretano. Acá tenemos los ejemplos con los distintos valores. Recordemos los valores de norma. Bueno, estos eran los distintos, el poliuretano y la espuma rígida. Tenemos los distintos valores A, B y C. Si nosotros marcamos esta línea roja, representa el nivel C, 0,72. Observen, prácticamente todos superan el C, menos el cielo raso con poliestireno de 2 pulgadas, el poliestireno de 4 pulgadas, el que tiene lana de vidrio de 2 pulgadas y de 2 pulgadas con foil. Son los únicos casos en donde evidentemente tenemos un espesor y tenemos cámara de aire, un espesor importante en la aislación térmica y en este caso le hemos agregado baja emisividad a la cámara de aire. Si colocamos la línea correspondiente al nivel B, observen que prácticamente son 2
las soluciones constructivas que han alcanzado este nivel B, que es el que decimos que es el recomendado. Será el de cielo raso con poliestireno de 4 pulgadas y el de lana de vidrio con 2 pulgadas y foil. Y el nivel C, el nivel A, perdón, que es el ecológico de 0,18, no cumple ninguno. Ninguno logró cumplir el nivel A, que es el ecológico, que es el básico que se utiliza, que se implementa en los países desarrollados. ¿Sí? En los países europeos el nivel A es nuestro nivel C. Vemos acá el ejemplo, cómo se ha resuelto esta vivienda. Este es un ejemplo en Tucumán, ¿sí? Esta vivienda se resolvió el techo, una losa de hormigón. Sobre la losa de hormigón se colocó poliestireno, 3 pulgadas de poliestireno. Luego hay una cámara de aire, acá lo vemos al poliestireno. Vemos la cámara de aire porque esta malla va a recibir una espuma rígida, que acá está colocada, de 10 milímetros. Y luego encima de esta está la chapa, pero queda una cámara de aire entre la chapa y la espuma. Bueno, con todos estos componentes nosotros tenemos 0,32 vatios. O sea que cumple con el nivel C, está entre el A y el B. Cumple con el C, cumple con el B y está entre el A y el B. Y cómo se ha ido combinando los distintos componentes. Muchas veces creemos que con colocar una cámara de aire es suficiente y estamos muy lejos de ello. Bueno, veamos ahora el muro. Dijimos que el muro de este local, de la facultad, es de 15 con 2 caras revocadas. Si este muro fuera de 15 y tuviera una cara revocada, va a dejar pasar 3,2 vatios por metro cuadrado grado centígrado. Nos fijemos los valores de norma para un muro, para zona bioambiental 2. Tenemos para el nivel C 1,80, no debe dejar pasar más de 1,80 vatios, 3,20 bastante lejos. Un nivel B 1,10 y un nivel A 0,42 vatios. Si tuviera las 2 caras revocadas, que es el caso del ejemplo, baja 3,03, el que calculamos nosotros inclusive, prácticamente no se modifica. Muchas veces creemos, bueno, el elemento no está revocado, le pongo un revoque y lo solucioné. Evidentemente modifica muy poco el agregar un revoque exterior. Entonces podemos decirlo, hagamos de 30, en vez de hacerlo de 15, aumentemos el espesor, trabajemos con el mismo material, pero con el doble de espesor. Sí, se mejora notablemente. De 3,20, si tiene una sola cara revocada, será de 2,02, y si tiene las 2 caras revocadas va a bajar a 1,85 y ahí está cumpliendo con el nivel C. Un muro de 30 con ambas caras revocadas en verano cumple con el nivel C en Tucumán. Está ahí, cumple, está bien. Por lo menos todos los muros de ladrillo en Tucumán tienen que ser de 30, como mínimo. Un muro de 20 no va a cumplir, un muro de 15 no va a cumplir. ¿Cómo puedo mejorarlo? Bueno, puedo agregarle una cámara de aire. En este caso lo que se hizo es al muro de 15 original, se le agrega una cámara de aire y se agrega otra capa de muro, en este caso de ladrillo hueco. Entonces ahí también estoy utilizando un material que va a ofrecer mayor resistencia térmica que el ladrillo macizo, el ladrillo hueco. Entonces ahí estoy bajando, ¿sí?, a 1,16. De 3,03 baja a 1,16, baja bastante. Ahí sí, perdón, el de 1,16 estoy cumpliendo con el nivel C y estoy muy cerca del nivel B, colocando una cámara de aire y colocando una capa de ladrillo hueco. Ahora, si yo en esa cámara de aire colocara poliestireno expandido, 1 pulgada con 1 pulgada de poliestireno expandido, yo voy a bajar de 1,16 a 0,71. Miren, voy a cumplir con el nivel B y voy a estar entre el A y el B. Si yo le agrego 2 pulgadas de poliestireno expandido, voy a estar muy próximo al nivel A.
puede tener 0,47. Y entre 1 pulgada y 2 pulgadas de poliestireno expandido prácticamente es muy bajo la diferencia de costo. Y fíjense que puede estar ya en un nivel A, en un nivel ecológico. Y la otra opción es colocar lana de vidrio. ¿Sí? Es más complicado en un paramento vertical, ¿no? Es más sencillo colocar un poliestireno expandido. Pero en ese caso el comportamiento va a ser similar que si es de 1 pulgada, con 1 pulgada de poliestireno va a ser 0,76. Voy a cumplir con el B y el C. ¿Sí? Y si tuviera, por ejemplo, un muro, lana de vidrio y una placa de yeso, voy a estar en el orden de 0,89. ¿Sí? Porque evidentemente la placa de yeso no ofrece la misma resistencia al paso de calor que un muro de ladrillo hueco. Bueno, son ejemplos, son variables, simplemente para mostrar de qué manera varía el comportamiento térmico. Y muchas veces creemos que va a significar mucha variación de costo, pero entre un muro de 30 con 2 caras revocadas y un muro doble donde tiene una parte de ladrillo hueco, cámara de aire, tan prácticamente, si analizamos los costos de mano de obra y de material nada más, prácticamente son valores muy similares. Y si le agrego poliestireno, el poliestireno expandido es un producto muy económico. O sea, no me voy a estar pasando mucho en el costo y voy a estar modificando notablemente el comportamiento térmico y voy a estar determinando mucho menos requerimientos de energía para el enfriamiento o para la calefacción de los espacios interiores. Este es el ejemplo también de una obra acá en Tucumán. En este caso el muro, ¿sí? Es de hormigón de 14 centímetros. Después tenemos un poliestireno expandido de 3 centímetros y un ladrillo hueco de 8 centímetros. Tengo un K de 0,74, como ven, está entre el nivel A y el B. Nuevamente, se combinan materiales, ¿sí? Se colocan aislaciones térmicas, las soluciones pueden ser de lo más variadas. Lo cierto es, ¿sí?, que ustedes la tienen que evaluar, verificar, calcular. Y finalmente está la situación de la ventana que estábamos analizando. Esta ventana de vidrio simple deja pasar 5,8 vatios, mucho más de lo que establece la norma. A veces pensamos que, bueno, colocamos una cortina interior. ¿Cuántas viviendas y obras nuevas en Tucumán tienen el vidrio simple sin ningún tipo de protección y adentro le colocan un blackout, un cortinado? Va a bajar de 5,8 vatios a 5, prácticamente nada. La modificación es nada. E inclusive la radiación solar va a pasar el vidrio y el calor va a quedar adentro. Eso lo vamos a ver más adelante, pero no es una solución adecuada para Tucumán. A veces podemos colocar un doble vidriado hermético, eso va a bajar el comportamiento de 5,8 a 3,20 a 3,08, va a depender justamente de las características del vidrio y de la cámara de aire que queda entre los dos vidrios. E inclusive si utilizo un DBH con baja emisividad puedo bajar mucho más aún. Un 80, un DBH con baja emisividad tiene un comportamiento térmico similar a un muro de 30, 1,80 vatios, y ese cumple con el nivel C. Obviamente es un producto costoso y estoy trabajando con baja emisividad y vienen distintos niveles de baja emisividad. Bueno, están los catálogos, hay que informarse, que hay que estar interiorizado en el tema una vez que tomemos estas decisiones de diseño. No es cuestión de decir, bueno, pongo un vidrio común y listo. Hay mucha diferencia en el comportamiento entre uno y otro. Por supuesto el precio también, pero ese precio, si bien aumenta en primera instancia, después va a significar menores gastos en energía. Otra solución que es muy conveniente para Tucumán es colocar una celosía exterior. Lo más conveniente es un tipo cortina de enrollar, algo que quede hermético una vez que lo podemos cerrar. Ahí se genera una cámara de aire de 5,8 con una ventana de vidrio simple, voy a bajar a 2,79. Y si le coloco DBH, también lo voy a bajar a 2,15.
Nuevamente, son muchas las soluciones, muchas las alternativas y variantes. Como pueden observar, cada una de las decisiones de diseño que tomemos con respecto a los materiales que componen la envolvente van a impactar en el comportamiento térmico de la misma. Nuestro objetivo fundamental tiene que ser buscar ofrecer la máxima resistencia al paso del calor, de manera que logremos disminuir la transmisión térmica tanto en verano como en invierno. Si bien en este momento solo es obligatorio el cumplimiento de K, de acuerdo a IRAN, solamente en las obras del Instituto de la Vivienda, del IPB, en Tucumán ningún otro organismo solicita su verificación, se está trabajando para que esto se empiece a implementar, en muchas provincias es obligatorio, pero si bien en este momento no es obligatorio, es recomendable y es necesario y conveniente que lo tengamos, los responsables de la construcción, lo tengamos como referencia, que busquemos siempre alcanzar el cumplimiento de la normativa. De esta manera vamos a garantizar minimizar las ganancias y las pérdidas de calor en nuestros edificios. Nada más por esta clase. Muchas gracias.